Gracias, bendito Dios. Padre, yo creo que todos estamos con ese propósito. Amén, amén. Decir, Sí, Señor. dame más. Sí, bendito Padre, Dios. Sí. sabemos que necesitamos de tu presencia. Necesitamos que tu Sí, gracia Señor. pueda ser manifiesta. Se necesita, Padre, tener más de ti. Oh Padre, aquí está tu pueblo. Se ha llegado con ese propósito Gracias, de Señor. querer Sí. más de ti. Amén, amén. Padre, ha sido tu gracia la que Sí, nos ha Señor. sostenido. Sí, Señor. Ha sido tu gracia la que ha cuidado. Gracias, gracias, bendito Padre, Dios. tú nos Sí. has bendecido de una manera tan grande Amén, que nos amén. permites estar Oh, gracias, en este gracias, lugar Señor. para poder pedirte más de Sí, ti, Señor. para poder estar más cerca de ti. Sabemos que ese es el anhelo del creyente. Amén. El creyente siempre Sí, Señor. está deseoso, que él quiere más Gracias, de tu presencia. gracias, Padre, Señor. tú estás en nuestro medio para Sí, poder Señor. bendecir Es una a tu promesa, pueblo. Padre. Padre, Gracias, pedimos que Señor. tú tomes el control de este servicio, que esa atmósfera santa se pueda mover en medio nuestro y que toda tiniebla, toda atmósfera negativa pueda ser apartada Señor. y que tu luz sea con cada uno de Amén. nosotros en esta tarde. Padre, esperamos, Padre, de tu presencia Sí, Señor. y pasarla bien en esta tarde. Amén, amén. Padre, porque Señor. tú estás en el medio, la Sí, pasaremos bendito Dios. bien. Sí, Señor. Pedimos bendición por la lectura de tu palabra y por lo que vamos a leer de lo que tú hablaste Amén. a través de tu Amén. palabra. Sí, Señor. Padre, te lo pedimos todo Sí. en el precioso nombre Señor. de nuestro Señor Sí, Jesucristo. Señor. Amén. Amén. Gracias, bendito Dios. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Amén, Jesucristo. Y así saludamos a aquellos que nos ven a través del internet, Señor. esperando que Dios les bendiga. Amén. Yo creo que todos queremos más de Él. Amén, amén. Ese es el por qué nos reunimos, porque, como dice el coro, porque quiero más Sí, de ti. Señor. Y yo creo que anhelamos de la presencia del Señor. Sabemos que estamos viviendo un tiempo difícil, que por sí solo no podemos pegar ni un paso más. Es cierto. Y si lo pegamos equivocado. Entonces necesitamos de la presencia del Señor, Señor. que sea el Señor y el sea el conductor de cada una de nuestras Amén, vidas, amén. y así poder anhelar más de Él. Amén. Y es un placer podernos encontrar en la casa del Señor y poder adorarle y poderle dar a la Amén. alabanza Sí, Señor. y poder escuchar de su palabra. Sí, Señor. Sabemos que ese es el anhelo del creyente. Amén. Bien, vamos a leer la palabra del Señor allí en Isaías 45. Versículo 22. El tema del mensaje, mirando a Jesús. Yo creo que cada uno de los creyentes tenemos que mirarle a Él. Amén. De poner la vista a Él. Si nosotros la ponemos la vista en alguien en particular, en cierto hombre, vea usted cuán descarriado vamos a ir, cuán perdidos vamos a estar. Pero si ponemos la mirada a Él, Él será el conductor Amén, de su amén. vida. Amén. Él sabe cómo guiarnos, porque Él conoce el Amén. camino. Isaías 45, 22 dice así, lo tienen. Amén. Mirad a mí y cesad de todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Dice, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Dios bendiga su palabra, pueden sentarse. Amén, amén. Vemos que la palabra del Señor es clara, porque a mí dice, porque a mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada. Dice que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿A quién se va a doblar toda rodilla? A Él. Amén. Es porque sabemos que Él es el que se merece la adoración. Cuando usted se pone de rodillas, pero usted está allí en humildad, porque usted está adorando a Dios, porque Él es el único a quien nosotros debemos de adorar, alabar. Él es el único quien se merece la adoración. Vemos que es claro, solamente hay uno, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Espero que la pasemos bien en esta tarde. Escuchando de la palabra del Señor. Sabemos que si alguien trata de meter lo humano, la sabiduría,
vea usted, por dar la interpretación, sabemos que eso no va a funcionar. Debemos de mantenernos con la palabra que Dios nos mandó y la habló a través del séptimo mensajero. Y sabemos que esa es la palabra de Dios y será bendición cada vez que leamos de este mensaje. Porque sabemos que es Dios hablando a través de su profeta. Esperemos que sea Dios quien pueda bendecirnos en esta tarde y así poder recibir de la palabra del Señor. Dice así en este mensaje, dice: miren, no ha habido tiempo más religioso que lo que existía en el día cuando Jesús vino a la tierra. Vemos que había muchos religiosos, había muchas clases de doctrina, había enseñanzas humanas. Todos pensaban que ellos estaban bien, que tenían la cosa correcta, pero vemos que rechazaron la verdadera palabra de ese día, rechazaron a nuestro Señor Jesucristo, a quienes ellos tenían que doblar rodillas, pero ellos estaban mirando para otro lado, ellos estaban mirando su líder, vea usted su papa, vea usted su gran iglesia, ellos habían puesto la mirada equivocada, pero la Biblia dice: mirad a mí. Dice así, dice, miren, no ha habido más tiempo más religioso que lo que existía en el día cuando Jesús vino a la tierra. Todo estaba sumergido en religión y tradiciones, porque eran mandamientos de hombres, eran tradiciones, y la gente iba detrás de ellos. Ese es el por qué nosotros tenemos que tener cuidado, porque podemos estar siguiendo la cosa equivocada y detrás de cierto personaje, de cierta doctrina, de usted que se haya levantado. Pero nosotros como creyentes tenemos una doctrina, tenemos un mensaje que Dios ha enviado en el tiempo final, y eso es lo que Él habló a través del séptimo mensajero. Que sea el Señor que nos ayude a estar firmes, porque vemos que hay muchos pensamientos, hay muchas doctrinas que están corriendo, y vea usted, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo fue de la misma manera. Este tiempo es de la misma manera, y cada uno de los tiempos ha sido de la misma manera. Entonces Dios tiene que darnos revelación para podernos quedar estables con lo que Dios tiene. A veces uno piensa: no es que hablan bonito, es que es un buen mensaje, pero tenemos que ver, vea usted el motivo de eso, tenemos que ver la enseñanza a qué lleva eso. Entonces debemos de discernirlo, y es a través de la palabra. Porque si nosotros nos vamos, el que habla bien, es que no, si lo que dice es verdad, usted va a ir detrás de cualquier cosa. Que Dios nos ayude. Sí, Señor. Así también fue con Amós, el pequeño predicador calvo, hablando del profeta Amós. Nosotros no sabemos de dónde vino. Sus dos ojitos se entrecerraron cuando pasó sobre la colina. A usted, cuando vio la corrupción que había en Samaria, vemos que los ojitos de Amós se entrecerraron de ver esa corrupción que había. De muchos habían llamados los ojos y pensaban que ya estaba lo más bonito. Era un lugar turístico a donde la gente iba, según ellos, a disfrutar. Pero con el profeta la cosa fue diferente, y yo creo que con cada uno de los creyentes es diferente. Sabemos que el creyente no ve lo que el mundo tiene. Vea usted la diversión del mundo, sabemos que es pagana, pero la diversión del creyente es la palabra del Señor, es nuestro Señor. Señor. Bendito sea su nombre. Amén. Sus dos ojitos se entrecerraron cuando pasó sobre la colina y miró hacia Samaria. Samaria había convertido en un lugar famoso, donde los turistas iban a, según ellos, divertirse, a donde Satanás estaba obrando. El profeta lo asemeja o lo compara con Phoenix, o con cualquier parte de Estados Unidos. Era una gran ciudad de turistas, como Phoenix, con muchas de las personas venían de todo el mundo a mirar esta gran ciudad, lo hermoso que era. Allí acontecía de todo.
Yo creo que lo entendemos. Sí. O sea, ahí el pecado estaba rebalsado. Ahí acontecía de todo. Clubes nocturnos. Ve usted tantas cosas que Satán tiene. Vemos que eso es lo que a la gente le llama la atención y eso es lo que a la gente llama gozarse, disfrutar de la vida. Pero ¿a usted a qué lo lleva eso? Dice, y era un verdadero lugar de alboroto, un gran lugar, dice un gran lugar para vivir, decían ellos. Pero cuando este muchachito campesino, hablando de este profeta Amós, dice, pero cuando este muchachito campesino, tocado por el Espíritu Santo, bajó por allá, él no tenía nadie que fuera por delante haciendo preparativos para sus reuniones. Sabemos que eso solamente lo hace, vea usted, la religión organizada. Ellos tienen todo adecuado, ellos hacen preparativos, vea usted, de antemano para poder ser una reunión, pero no fue así con Amós. Pero Dios lo había enviado. Amén. No tenía, vea usted, una tarjeta de compañerismo para presentar la que venía de tal organización. No tenía eso Amós, y no lo tienen los profetas ni cada uno de los creyentes. Sabemos que estamos aquí porque amamos al Señor y Él nos ha llamado para que nosotros le sirvamos. Dice, no tenía nadie que fuera por delante haciendo preparativos para sus reuniones. Él no tenía avisos colocados ni denominación que se afiliara con él, ni a nadie que lo respaldara. Pero cuando él pasó sobre la colina, entrecerró esos ojitos mirando esa ciudad y él vio algo que ninguno de los demás vio. Todos ellos vieron el alboroto. La gente, los turistas, vea usted, eso es lo que los motivaba, el alboroto, la corrupción que había en esa ciudad. Pero a usted con Amós no fue de esa manera. Él no se alegró, él no se gozó con eso, sino que fue algo más que le impactó a él. Dice así, dice, él vio algo que ninguno de los demás vio. Todos ellos vieron el alboroto y cuántas cosas de la ciudad, pero él vio el juicio pendiente de Dios. Qué tremendo. Ellos miraban un lugar a donde divertirse, vea usted, a donde gozar la vida, a donde pasar momentos, según ellos, felices. Eso es lo que ellos miraban. Pero cuando Amós miró, él vio el juicio pendiente de Dios, que estaba por destruir esa ciudad. Que sea el Señor que nos ayude. Amén. Ve lo que la gente llama bonito, lo que la gente se regocija. Vea usted, Dios está por destruir. Todos ellos vieron el alboroto y cuántas cosas de la ciudad, pero él vio el juicio pendiente de Dios y él profetizó contra eso. Ellos lo llamaron loco, pero 11 años después todo sucedió exactamente como él lo había dicho. O sea, no duró mucho tiempo que la palabra de Dios se cumpliera en ese tiempo. ¿Ve usted? Nomás faltaban 11 años para que ese cumplimiento, vea usted, sucediera. Dios iba a destruir ese lugar. Y vea usted cómo está el mundo actual. Ve usted diversiones y la gente disfrutando de eso. Ellos no ven el juicio que está por venir. Ellos están cegados. Satanás los tiene cegando en su mundo. Pero le damos gracias nosotros a Dios, porque Dios nos ha permitido a nosotros ver más allá de eso. Y Dios ha permitido ver lo que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Nosotros no miramos lo que el mundo tiene. Nosotros no disfrutamos de lo que el mundo tiene, porque sabemos que es el diablo tomando control de ellos. Pero si estamos disfrutando de lo que Dios había prometido para este día. Dios prometió un mensaje para podernos sacar y llevarnos a ese lugar que Él ha preparado. Sabemos que Él ha preparado vida eterna para cada uno de los creyentes. Ese es el por qué estamos aquí. Le da gracias a usted a Dios. Gloria sea su nombre. Dice así, todo sucedió exactamente como Él lo había dicho. Pero 11 años después, todo sucedió. 11 años más de diversiones quedaban. Y eso iba a ser destruido. ¿Cuánto tiempo más va a pasar para que la palabra de Dios se va a cumplir? No lo sabemos.
pero que esto tiene que ser destruido, porque si no Dios tendría que levantar a Sodoma y Gomorra, tenía que levantar a Samaria, de usted y disculparse de ello. Entonces vemos que es cierto que el juicio está pendiente, está por caer. ¿Cuántos años más? No lo sabemos, pero la palabra de Dios se va a cumplir. Pero nosotros tenemos un aviso y hemos aceptado ese aviso que Dios tenía para el tiempo de la tarde, para poder salir de toda esa influencia mundana y poder entrar a la presencia del Señor. Vean lo que dice acá: hombres que pueden mirar a la iglesia por el rumbo en que va hoy, y la gente por el rumbo en que va, y predicen bendiciones para el futuro. Dice: yo predico juicio, dice el Señor. ¿Ves? La gente, pues, claro, ellos no piensan en eso, que va a haber una destrucción, que su mundo se va a terminar. Ellos no piensan, ellos piensan que el tiempo sigue y todo eso. Pero el profeta dice: yo predico juicio y más nada. O sea, eso es lo que quiere, juicio. El Dios justo requiere juicio por haber ignorado su palabra. Él es justo al venir e identificarla delante de nosotros. Él es justo, Él es bueno, Él se ha manifestado delante de su pueblo. Ya usted, sabemos que las profecías están siendo cumplidas en este tiempo. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Amén. Dice así: Él es justo al venir a identificarla delante de nosotros y probarla correctamente. Pero siendo un Dios justo durante todas las edades, Él no puede cambiar su plan. Él nunca cambia su plan. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Sus caminos son los mismos. Su palabra es la misma. Y todo Él es el mismo. Él está lleno de misericordia. Cuando alguien está dispuesto a arrepentirse, pero el juicio viene si ustedes no se arrepienten. Que Dios nos ayude. Ya usted, si nosotros estamos dispuestos a arrepentirnos, ya usted sabemos que Él es grande, Él es poderoso para podernos perdonar. Pero si nosotros lo rechazamos, ya usted sabemos que el juicio viene si ustedes no se arrepienten. Ahí está, solamente dos caminos. Que sea el Señor que nos ayude a tomar el camino correcto, de arrepentirnos y creerle al Señor con todo nuestro corazón y podernos entregar a Él por completo. Pero juicio viene, dice, si ustedes no se arrepienten. Faraón, cuando él miró y un supuesto fanático, un supuesto profeta fanático haciendo muchas declaraciones de liberación, eso fue lo único que él vio. Pero los israelitas vieron la mano de Dios sobre Moisés. Sí, Señor. Entonces sabemos que esa verdad estuvo delante de Faraón, delante de ese pueblo, de esa nación de Egipto. Pero vemos que cuando ellos miraron, no miraron a Dios cumpliendo su palabra, sino que ellos estaban mirando su mundo. Ellos no querían dejar su mundo, pero a usted fueron destruidos. Faraón, cuando él miró, dice, y un supuesto fanático, porque sabemos que sí son llamados los profetas, y un supuesto fanático, un supuesto profeta fanático, haciendo muchas declaraciones de liberación. Ahí estaba Dios, ese Dios justo, dando liberación. Pero vemos que la rechazaron, pero los que lo recibieron fueron bendecidos. Eso fue lo único que él vio. Pero los israelitas vieron la mano de Dios sobre Moisés. Sí, Señor. El hombre rico miró. Que Dios nos ayude. Sabemos la oportunidad que tuvo el hombre rico. Sabemos que Dios le dijo: vende todo lo que tiene y sígueme. Porque él le dijo: ¿qué haré para tener vida eterna? Sabemos que le dijo los mandamientos sagrados. Y él le dijo: pues lo he aprendido desde pequeño. Él era religioso, él pertenecía a la iglesia. Entonces, una cosa te falta: vende todo lo que tienes. O sea, tenés que dar todo el tiempo hacia mí, tenés que adorarme día y noche, tenés que andar conmigo. Que Dios nos ayude, porque ese es el llamado que nosotros tenemos. No debemos dejar
que el diablo nos esclavice en el trabajo. Sabemos que para todo hay tiempo para trabajar, hay tiempo para todas las cosas y hay tiempo para adorar a Dios. Que sea el Señor que nos ayude. El hombre rico miró y vio y tenía potenciales, pero su organización significaba más que lo que él era capaz de llevar a cabo en cuanto a eso. Usted se aferró a lo que su organización era. Dice, ¿desde dónde vio su siguiente mirada? Él miró desde el infierno. Aquí esto está fuerte, porque vemos que este hombre no era que un pagano. No era que él andaba haciendo cosas malas, él era un religioso, él había estado allí desde niño, obedeciendo a su padre en la iglesia, se había aprendido los mandamientos, usted lo conocía, usted, vemos que él rechazó a Jesús, no lo siguió, pero él siguió siendo religioso, usted pensando que estaba haciendo la cosa correcta, pero ahí estuvo la oportunidad. Que Dios nos ayude a no conformarnos a nosotros con ser religiosos, sino con ser hijos e hijas de Dios, completamente entregados a Él. Dice, miró desde el infierno. Que Dios nos ayude a nosotros. Dios nos da una oportunidad y debemos de aprovecharla. Sabemos que hay un canto que dice una vida nomás tengo y esa es la vida que tenemos que aprovechar. Porque una vez la muerte llega y no obedecimos, vea usted a dónde será la siguiente mirada. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Dice así, miró desde el infierno. Así exactamente le vino juicio. Esa fue la siguiente ocasión que él miró. Así será también con muchas personas hoy. Que Dios nos ayude. Sí, Señor. Si nosotros somos religiosos, será de la misma manera como le aconteció al rico. ¿Y a dónde será la siguiente mirada? En el infierno. Que Dios nos ayude a creerle a Dios con todo nuestro corazón y servirle como Él se merece. El soldado romano alcanzó a mirar una vez cuando crucificaron a Jesús y miró para ver lo que Él había hecho, pero entonces fue demasiado tarde. Vemos que Él miró, y Él vio a quien había lanzateado con su lanza, pero ya era demasiado tarde, entonces tenían que mirar desde el infierno. Que Dios nos ayude a aprovechar la oportunidad que nos da a lo máximo. Amigos, América hará eso también. Algún día ellos van a mirar y dirán, verdaderamente ese era el Hijo de Dios, pero será demasiado tarde. ¿Quién? Ve usted a donde se ha predicado el Evangelio y la gente lo ha rechazado. Entonces ellos van a ver y van a saber de que ese Evangelio era la verdad, pero usted va a ser demasiado tarde. Como aquellos que no aceptaron el mensaje que Dios mandó a través de Noé. Vemos que ellos lo rechazaron porque ellos querían disfrutar de ese mundo, de sus alegrías, del pecado. Pero el venir y ser un hijo, una hija de Dios, es dejar todo ello, es apartarnos de eso, y sabemos que eso no quiere hacerlo la gente. Pero algún día van a ver, y van a ver que este Evangelio era el Evangelio de verdad, pero que será demasiado tarde. Verdaderamente, ese era el Hijo de Dios, pero será demasiado tarde. Ellos se habrán burlado y mofado por última vez. Él solo pudo mirar en ese momento. El profeta refiere nuevamente al rico. Él solo pudo mirar en ese momento y ver dónde pudo haber sido salvo, pero entonces fue demasiado tarde. Él pudo ver cuando el Señor Jesús le hizo el llamado, que le dijo que vendiera todo lo que tenía y que lo siguiera. Él lo podía ver, pero estando allá era demasiado tarde. De hecho, él quería tener esa nueva oportunidad y él lo hubiera hecho completamente lo diferente como él lo hizo cuando le fue presentado, pero vemos que era demasiado tarde. Que Dios nos ayude a usted que no sea esa última mirada nosotros allá y decir, pues si yo lo tuve, se me fue presentado a mí, Dios me lo mostró, pero a usted no caminamos como deberíamos caminar. ¿Y a dónde será
dice que tenemos la oportunidad de que están lamentando, de ya en una ocasión que ya no hay oportunidad de arrepentimiento. ¿De qué va a servir? Pero usted ve de ya que perdimos la oportunidad, que era lo real que teníamos, que ese era el camino que teníamos que tomar y servir al Señor con todo y luego estar en ese lugar. De nada va a servir. Es hoy. Y tantas veces hoy la gente rechaza a Jesucristo. Que Dios nos ayude. Sabemos lo que la palabra nos insta, de que le sirvamos a Él, que pidamos más de Él, estar más cerca de Él. Pero a veces nosotros, en vez de hacer eso, nos vamos alejando y alejando más de Él. Pero vamos a ver la oportunidad que estamos perdiendo. Y será muy lamentable. Si no obedecemos, vamos a mirar y vamos a decir como el rico. Y tantas veces hoy la gente rechaza a Jesucristo en sus corazones cuando lo ven claramente indicado quién es, aquí mismo entre nosotros. Sí, Señor. Sabemos que Dios se ha manifestado en el tiempo de la tarde. Sabemos que Dios ha cumplido la profecía que Él había prometido para este día. Nosotros, nuestros propios ojos, lo hemos visto, que es un Dios real y que Él está cumpliendo su palabra. Pero ¿qué pasa si nosotros retrocedemos? ¿Qué pasa si nosotros no le servimos como le debemos de servir? Nuestra última mirada será como el rico en aquel lugar. Que Dios nos ayude. Amén. Porque lo primero se nos ha sido presentado. Vea usted la bendición que Dios tenía para este día. Y vea usted, nosotros no queremos más de Él, sino que queremos más de otra cosa. ¿Lo entendemos? Amén. Pilato miró un día y quedó convencido, pero su política significaba demasiado. Él sencillamente no pudo. Vea usted, vemos que él estaba involucrado en la política y de hecho la política lo había llevado a tener un buen cargo. Vea usted, él se puso a pensar que tenía que perder aquello. Él lo tuvo en sus manos a nuestro Señor Jesucristo. Delante de Pilato estuvo él dejó pasar esa oportunidad. ¿De dónde lo estará mirando Pilato? De hecho, él se ha de arrepentir de la oportunidad que él tuvo de poder ser un seguidor de él, de querer más de Cristo. Él tuvo la oportunidad, pero ¿de dónde estará mirando Pilato? Que Dios nos ayude. Amén. Porque nosotros tenemos la misma oportunidad. Él está delante de nosotros. Podemos verle a Él manifestado, haciendo las obras que Él había prometido para este día. Pero ¿qué pasa con nosotros? Que Dios nos ayude. Pónganse de pie para que puedan alcanzarnos. Pilato miró un día y quedó convencido, pero su política significaba demasiado. Pero ustedes, es tremendo eso. Como creyentes, nosotros no podemos meternos en política, no podemos aspirar un cargo, porque nosotros hemos recibido lo más grande, hemos recibido a Dios, que Él ha prometido vida eterna. La política quizás se le va a dar un buen trabajo, va a tener dinero extra, quizás va a disfrutar la vida, pero al morir y luego ve usted estar en ese lugar y mirar lo que hemos despreciado, que sea el Señor que nos ayude. Vea usted, alguien se mete en política y se desvía por completo. ¿Por qué? Porque entró a donde el diablo gobierna y a donde hay dinero. Y eso lo lleva a la corrupción. Sí, es cierto. Que Dios nos ayude. Amén. Vemos que los políticos nadie se libra. ¿Por qué? Porque es un gobierno de Satanás. Sí. Alguien pues sí, ¿de dónde encuentra eso? Dios lo dice a través del profeta en varios mensajes. Y para usted estar más seguro, pues váyase a Mateo capítulo 4. Y allí verá quién es el que gobierna este mundo de pecado. Pero este mundo tendrá un fin, este mundo de pecado, y habrá un nuevo gobierno que será Dios gobernando con sus hijos. Ahí está enfocada nuestra mirada, mirándole a Él en la promesa que Él hizo. Pilato miró un día y quedó convencido. O sea que Pilato entendió, él quedó convencido. Sabemos que le fue mandado un recado de parte de su esposa. Esos caballos llegaron a todo dar, porque ese mensaje era urgente.
y fue condenado a muerte por el Señor Jesucristo. Él tuvo la oportunidad. Dice así, pero su política significaba demasiado. Él sencillamente no pudo. Él no pudo pararse en contra de eso. Bendito Dios, puede ser más. Lutero miró y él vio la justificación. Él corrió por eso. Luego ellos se organizaron. Sabemos que fue Dios obrando a través de Lutero, pero vemos que después se organizaron. Y cuando la cosa se organiza, Dios se sale de él. Ellos pueden seguir diciendo que lo tienen, pueden seguir construyendo más iglesias. En las iglesias pueden tener miembros, pero a usted Dios ya dejó aquello. Llegó Wesley, vio la santificación cuando miró a Cristo, de que la iglesia tenía que santificarse. O sea, Wesley miró a Cristo y vemos que a él le fue revelado que tenía que santificarse, pero sabemos que Wesley murió y luego se organizó y se fue con la santificación. Los pentecostales llegaron y presenciaron la restauración de los dones. ¿Qué hicieron todos ellos? Igual que los católicos, se organizaron, lo llevaron nuevamente a eso. O sea, se organizaron. Pero sabemos que Dios siempre tiene el canal para poder cumplir sus promesas. Dios no se queda de brazos cruzados. Él siempre tiene ese plan desde antes de la fundación del mundo para poder dar la verdad a cada uno de sus hijos. Y el profeta entre signos de creación dice: oh Dios, un día yo miré. Bendito Dios. Dice: oh Dios, un día yo miré, y cuando lo hice vi al alfa y la omega. Yo vi el principio y el fin. Yo vi a Jesucristo, el mismo ayer. Dice, sabemos lo que la Escritura dice. Aquí dice el mismo de ayer y punto suspensivo, lo cual sabemos que es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Yo vi al que me pudo perdonar mi pecado. Yo vi a alguien que tomó mi lugar. En el signo de revelación, vaya, ¿qué es lo que hemos mirado nosotros? ¿Qué estamos mirando nosotros? A ese que ha perdonado nuestro pecado, aquel que abrió el camino para nuestra salvación. A ese hemos visto nosotros como hijos e hijas de Dios. ¿O qué estamos mirando nosotros? Rezar, Señor, yo no sé. Porque el profeta dice: oh Dios, dice, un día yo miré, y cuando lo hice vi al alfa y la omega. Yo vi el principio y el fin. Yo vi a Jesucristo, el mismo ayer. Yo vi el que me pudo perdonar mi pecado. Yo vi a alguien que tomó mi lugar. Vaya, ¿qué hemos visto nosotros? Que sea el Señor. Como que no nos entusiasma, como que no hemos visto nada, como que estamos aquí a la deriva, como que estamos aquí quizás como un religioso más. Pero si usted ha visto algo, si usted le ha visto a Él, usted debe haber gozo en su corazón, porque Él es el perdón de nuestros pecados. Él es vida eterna para cada uno de nosotros. Conviene verle a Él. Por eso la Escritura dice: mira a mí. Si le hemos visto a Él, yo creo que estamos contentos. Dice así: depende de lo que vivamos. Dice: ahora mismo estoy viendo, dice, a un anciano amigo mío que estaba ahí en la congregación. Espero que lo podamos ver. Ahora mismo estoy viendo a un anciano amigo mío, Bill Dow, sentado aquí. El hombre está por cumplir 92 años. Que Dios nos ayude a nosotros. Está usted, un anciano de 92 años. Está usted y todavía con la espada en la mano. Pero todavía entregado al Señor, deseando más y más de Él. Él no se quedaba un servicio. ¿Por qué? Porque le había visto a Él. Pero ¿qué pasa con nosotros? Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. ¿Qué pasa con nosotros? Un anciano de 92 años. Ahora mismo estoy viendo a un anciano amigo mío, Bill Dow, sentado aquí. El hombre está por cumplir 92 años. Hace unos días, no hace mucho, mejor dicho, hace como 6 meses, él sufrió una falla cardíaca masiva.
masiva, un ataque al corazón a la vez. Estando anciano, recibió esta enfermedad, este ataque al corazón. Desesperaba que ese fuera su tiempo. Pero vemos que algo aconteció en ese anciano. El médico dice que se está muriendo. Su esposa me llamó y dijo, hermano Branham, venga, él se está muriendo. Billy es su amigo. Y dije, muy bien, lo haré. El profeta se interesó en querer ir para poderlo ver, quizás la última vez. Y estando de viaje hacia él, yo oraba. Dios, me es muy difícil ir a decirle a Dios. Sé que si sobrevive hasta que yo llegue, podré decirle a Dios. Estaba con oxígeno, una falla cardíaca masiva de 91 años. Al salir de una estación de combustible, miré y al hacerlo vi a Billy que venía por la calle y me estrechó la mano. Profeta fue una visión. A usted que venía su amigo en cierto lugar y le estrechó la mano. Eso quería decir que Dios lo iba a salvar. Amén. Bendito Dios. Amén, amén. Dice así, al salir de una estación, o sea, el profeta, al salir de una estación de combustible, miré y al hacerlo vi a Billy que venía por la calle y me estrechó la mano. Aquí está sentado esta noche. Amén, amén. ¿Sabe usted? Dios lo sanó de estar ancianos, pero vemos que allí estaba en la reunión. Amén. Allí estaba en la iglesia. Sí, ¿Por qué? Porque me había visto a él. Amén. Él es misericordioso. Aquí está sentado esta noche y vea lo tremendo de esto. Había sido un poquito tiempo. Del médico dijo que ya no le quedaba más vida, que estaba por morir. Y vea lo que dice, aquí está sentado esta noche. El médico que le dijo eso está muerto. Tremendo, ¿sabe, Señor? Sí, Señor. Y aquí está el mismo Bill Dow de Lima, Ohio, viajando por Sellisca y nieve. Que sea el Señor, tan anciano, y no había nada que lo podía detener. La nieve, los vientos, la lluvia. Él tenía que adorar a Dios, porque él había visto a él. Que Dios es bueno, pero que con nosotros. Que Dios nos ayude. A usted, como Dios obra, es el creyente. Y como el creyente adora a Dios, y como le sirve a Dios con todo su corazón. Ya fue un anciano de 92 años y no vivía cerca de la iglesia, como nosotros, que quizás 4 cuadras, pero usted algunos más cerca. Que Dios nos ayude. Sí, Señor. Pero cuando está ese amor en nuestros corazones hacia Él, sabemos que no hay tempestad, no importa cómo esté el clima, no importa lo que el diablo trate de hacer, el creyente va a Dios. Y si no, pues estamos conscientes a dónde será la siguiente mirada. A veces nosotros pensamos, Dios es bueno y Él conoce mi corazón y Él sabe por qué. ¿Sabe usted? Que Dios nos ayude a hacer lo correcto. Amén. Vea lo que dice. Dice, viajando por Selliscas, o sea, nieve, viento, lluvia y todo eso, y nieve, asiste a toda reunión. Que Dios nos ayude. Amén. Un anciano de 92 años, viviendo lejos del lugar, asistía a toda reunión. ¿Cómo quedamos nosotros? Pues que Dios nos ayude. Tenemos la oportunidad, de hecho, tenemos la oportunidad. Debemos de darle gracias a Dios que estamos en este lugar para poder escuchar su palabra y para poder hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que nos entreguemos a Él, de querer más de Cristo. Amén. Asiste a toda reunión a donde voy. ¿Sabe usted? A donde el profeta estaba. Era lejos, allí estaba. Sí. Y así fue el otro hermano Bosworth. De la misma manera, ancianitos. Y vea usted, con la espada en la mano. No se dieron por vencida. Trabajaron, o sea, pelearon la buena batalla y llegaron al final. Qué bonito es llegar al final de esa manera, completamente entregado a Él, confiando en que Dios tiene un lugar. Dice así, asiste a toda reunión donde voy, porque nosotros miramos
vimos algo, ese mismo Dios del cual hablé anoche, allá en Colorado, en el tiempo de la tormenta, yo miré y vi que era el mismo ayer, Amén, amén. hoy. Sí, Señor. Tengo que tú te refieres, creo, a la tormenta que pasó allá en ese lugar de Colorado. Pero vemos cómo Dios lo protegió y Dios lo sacó de esa situación. Amén. O sea, es un Dios real. Sí, correcto. Dice, aquí está el Señor White, W-A-Y. Dice un inglés, aquí está al costado, aquí ahora mismo. Acabo de notar que él está aquí. Él ha venido desde Indiana. Él es inglés. Su esposa es una enfermera certificada. Él es un buen hombre. Un día yo hablé con él y yo estaba predicando en una reunión y él se ofendió por lo que yo dije. Y en su corazón, por haberlo hecho, vea usted, que Dios nos ayude a nosotros Sí, a no ofendernos sí. con la palabra de Dios, sino que aceptarla como Dios quiere. Amén. Dice así, y él se ofendió con lo que yo dije. En su corazón, por haberlo hecho, cayó muerto allí mismo en la congregación. Él allí murió. Su esposa lo cogió y le tomó el pulso. Vemos que la esposa era una enfermera bien reconocida. Ella tomó el pulso, sus ojos, su rostro se le oscureció los ojos. No fingía, los ojos se le brotaron y se le voltearon en las cuencas. ¿Qué escena más terrible? Yo dije, permanezcan quietos. Lo miré ahí abajo y pensé, oh, ahí está tendido ese hombre muerto. Vemos que Dios fue bueno con este hombre, le dio una nueva oportunidad. Bajé, le puse la mano, él estaba tan frío como ese escritorio. Estaba muerto, ya no había signo de vida, él estaba muerto y la enfermera lo sabía que él había muerto. Estaba muerto. La señora, o sea, la esposa, dijo, oh hermano Branham, se ha ido. Se ha ido. Y gritando a lo más alto de su voz. Aparté la mirada y yo vi la resurrección y la vida. Amén. Mira a mí. Sí. Aparté la mirada, yo vi la resurrección y la vida. Y oré la oración que Jesús me dijo que orara. Y el hermano White se levantó y aquí mismo está sentado esta noche. Levantando, dice levantado de entre los muertos. Está sentado aquí esta noche. Pero usted había un propósito en él y ahí estaba adorando a Dios. Eso es correcto. Si se pusiera de pie solo por un minuto, allí estaba él. Es real. Para que la gente vea, aquí está Bill Dow sentado aquí. Ahí estaba el otro testigo del que había estado enfermo, el que el médico dijo que ya estaba por morir. Pero vemos que Dios le dio vida. Y vemos que este hombre estaba en cada reunión a donde el profeta estaba. Gracias, Señor. ¿Qué es? Es porque nosotros miramos a Él. Debemos de mirar a Él. Que es el mismo que resucitó a Lázaro. Él es el mismo que era allá. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sí, Él no cambia. Cristo no cambia. Él permanece igual. Ese es Dios Todopoderoso, el que sostiene cada una de nuestras vidas. Si estamos en esta tarde, en este lugar, es porque Dios nos ha sostenido. Dios nos ha cuidado de tantos demonios y Dios permitió que estemos en este lugar para que le adoremos a Él, para que exaltemos el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos los que tenemos que hacerlo, porque Él nos escogió a nosotros para ese propósito. Debemos de mirarle a Él. Gracias, Señor. Él no cambia. Aquí está sentado un pequeño predicador enfrente a mí llamado Clay. Su niño se accidentó el otro día y su esposa está sentada. Llamo con el tercer testigo. Sentada allí, se limpian ahora los ojos, dice por la lágrima. Ellos me llamaron por teléfono y él me dijo, hermano Branham, nuestro niño estaba en un acto
y este cayó por el barranco. Dice, él se encuentra magullado con conmoción cerebral. Dice, y de todo está casi muerto. A dura pena respira, dijo, ¿haría usted una oración? Le dije, oremos. Lo hizo por teléfono. Y comencé, miré, esto fue, entre paréntesis, esto fue por teléfono. Quiere hacer a larga la distancia. Y comencé a orar, dije, Señor Dios, ¿qué les diré? Yo vi a un niño que iba, corría y saltaba una cuerda. Corría de esa manera por allí. Dije, él va a estar bien. Amén. Y él está aquí esta noche. Ellos están sentados aquí. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy. Y yo lo creo. Y espero que ustedes también lo crean. Que Él es el mismo que desde hoy y por todos los siglos. Si Él no va allá, Él obra aquí. Porque Él sigue siendo el mismo. Él no cambia. Él es el alfa y el omega. Lo que el profeta vio, el principio y el final. Bendito sea su nombre. Miren, entre signos de admiración, miren. Y lo dice 2 veces. ¿A quién vamos a mirar? Miremos a Jesús. Él es el que lo hace. Miren, ¿qué ven ustedes cuando lo miran a Él? De eso depende. ¿Qué miramos nosotros? ¿Qué ven ustedes cuando lo miran a Él? Yo veo al mismo sanador. Amén, dice el poeta. Yo veo al mismo que caminó en Galilea. Yo lo veo a Él en su poder. Yo lo veo discerniendo los pensamientos y los secretos del corazón, desplegando la señal antes del tiempo del fin. ¿Cómo pudiéramos recorrer esta audiencia a través de las naciones contando de lo que Él es hoy? Él sigue siendo el mismo. ¿Saben lo que pienso yo? Como dijo el anciano negro, una vez en el tiempo de la esclavitud, un día viviendo de por allí, él dijo, ahora soy libre. Él estaba hablando de que Dios lo había hecho libre. Él seguía siendo un esclavo. Él estaba dentro de donde estaban los esclavos, pero él se refería a que Dios lo había hecho libre porque él había visto a él y él vio que él era el perdonador de los pecados. Era el dador de vida eterna. Ahora soy libre. Entonces se puso a decir eso entre los otros esclavos. Era un gozo para él. Él podía decir, yo soy libre. Se reía de él si él estaba encerrado a donde nosotros estamos. Pero él se refería a que Jesús lo había liberado. Y vemos que era un gozo para él el decir, soy libre. No importaba lo que sus compañeros dijeran, que se rieran de él. Pero él sabía que había sido liberado. Ahora soy libre. Entonces se puso a decir eso entre otros esclavos y los esclavos dijeron, y eso llegó al dueño, o sea, el dueño de los esclavos. Y eso llegó al dueño, y el dueño dijo, entra aquí, San. Dijo, ¿qué es lo que anda diciendo allá entre los esclavos? Él dijo, amo, yo soy libre. Bendito sea su nombre. No importaba enfrente de quién lo dijera, era una seguridad dentro de él, porque Dios lo había libertado. Nosotros somos libres. Él nos libertó. Nosotros debemos de confesarlo y decir, soy libre. Los hermanos, las hermanas, bendito Dios. ¿Por qué? Porque Él nos libertó. Somos libres. Somos el pueblo bendecido. Somos los hijos y las hijas de Dios. Él se ha manifestado a cada uno de nosotros. Lo tenemos. Esa libertad. Bendito sea su nombre. Él dijo, amo, yo soy libre. Dijo, ¿cómo es que eres libre? Y si estás esclavizado, estás con los demás, ¿cómo es que eres libre? Él dijo, he quedado libre de la ley, del pecado y la muerte, porque Jesucristo me ha hecho libre. Bendito sea su nombre. Podemos decir, Jesucristo me ha hecho libre. Bendito sea su nombre. Somos
de Dios. Amén. Dios lo hizo por cada uno de nosotros. El Hijo fue creado libre de la ley del pecado y la muerte, porque Jesucristo me ha hecho libre. Él dijo, San, sorprendido el dueño, ya usted lo esclavo, él dijo, San, ¿hablas en serio? Él dijo, sí. Debemos de hablar en serio. De confesar que hemos sido libres. Bendito sea su nombre. De toda atadura del diablo es quitada. Debemos de adorar a Dios como Él se merece. Dijo, iré allá a firmar por tu libertad y dejaré que vayas y lo cuentes eso a tus hermanos. Vemos que Dios hace la obra completa. No era solamente libre, sino que también fue libre de las ataduras que el mundo tenía. De usted y el jefe lo dejó libre. Es que Dios es perfecto. Bendito sea su nombre. Dijo, iré allá a firmar por tu libertad y dejaré que vayas y le cuentes eso a tus hermanos. El anciano predicó por años, hablando de sangre. El anciano predicó por años y años. Finalmente un día él llegó a esa puerta. ¿A cuál puerta? Que Dios nos ayude. Amén. La cual nosotros vamos a llegar. Sí, Señor. Amén. No importa cuán alimentados estemos, cuánto alimento haya en casa, cuánto nos hayamos esforzado nosotros, nos acercaremos a esa puerta. En eso debemos de pensar, pero tenemos una oportunidad de mirarle a Él y de servirle como Él se merece. El anciano predicó por años y años. Finalmente un día Él llegó a esa puerta, tuvo que partir de esta vida. Y mientras estaba postrado en su cama, en una coma por unos días, muchos de sus hermanos blancos vinieron a verle y a darle la despedida a esos que les había predicado, que se habían convertido, que le habían visto a él, vinieron a ver cuando él estaba enfermo. Pues él había sido un soldado valiente para Cristo. Mientras estaba postrado allí en la cama, él despertó y miró alrededor y preguntó, Mose, dice, y preguntó Mose a San, ¿aún no te han muerto? Todavía estaba como muerto. Él reaccionó en ese momento y vea usted, él volvió. Por eso le dice, San, ¿aún no estás muerto? No. Dijo, tuve que regresar. Él dijo, pensé que ya estabas allá. Dijo, yo debí haberlo soñado. Dijo, pensé que estaba allá. Y cuando yo estaba parado allá, dijo, un ángel, dice, me acababan de pasar por la puerta. Y dijo, un ángel se acercó y dijo, Sam, ven, recibe tu corona. Y ven, recibe la túnica. Y él dijo, no me hables de corona ni de túnica. Solo permíteme pararme aquí y mirarlo a él. Acompañado en las buenas y en las malas. Dice, él vio en él aquel que lo había libertado del pecado. Él está mirando a Jesucristo. Y de la muerte. Y él vio allá aquel que lo había acompañado en las buenas y en las malas. El profeta dice, oh Dios. Él supo que Dios había estado en su vida, en sus problemas, en sus dificultades, en sus pruebas. Dios lo había sostenido en las buenas y en las malas. Él lo había ayudado. Es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él es el que ayuda a cada uno de nosotros en las buenas y en las malas. Dios nos ha dejado. Él está presto para podernos bendecir. Él es Dios. ¿Le aman? Que sea el Señor que nos ayude. Escuche, hermano. Déjenme decirle, solo hay una cosa para ver cuando usted mira a Jesucristo. Es ver a Dios en Él, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo creo que Él está aquí esta noche para hacer por nosotros lo mismo que Él hizo ayer. Él sigue siendo el mismo. Queríamos terminar el pensamiento. Y espero que
seamos ayudados Amén. al escuchar la Sí, palabra Señor. del Señor. Oremos al Señor. Y qué bendiciones verle a Él. Que sea el Señor que nos ayude y ponga eso dentro de nuestro corazón, de poder ver a Él y ver que Él es el mismo de ayer, Amén. hoy y Sí, por Señor. todos los siglos. Si Dios lo hizo de esa manera sana, Él lo hace con cada uno de sus Sí, hijos Señor. y de sus hijas. Da usted, Él es el que nos liberta del pecado. Amén. Él es el que da sanidad. Señor. Él es el que provee para cada una de nuestras necesidades. Oremos al Señor. Amado Dios, te damos gracias, Amén. Señor, Sí, Padre. Padre, por permitirnos estar en el Gracias, santuario, Señor. en el santuario, Señor, donde venimos y te exaltamos, te pedimos y te adoramos. Padre, que cada corazón pueda estar rendido a ti. Padre, que podamos verte a ti. Padre, que tú eres el dueño de todo. Padre, que tú eres el que promete vida eterna. Padre, que solamente te podamos ver a ti y podamos vivir una vida completamente rendida. Padre, que tu gracia siga siendo con nosotros. Padre, de hecho, si estamos con vida y si estamos en la iglesia, tú eres el que nos ha sostenido en las buenas y en las malas. Tú nos estás dando una oportunidad para que nosotros podamos rendirnos por completo. Padre, porque si no lo hacemos, la última mirada sabemos de dónde la vamos a hacer. Padre, decir, yo tuve la oportunidad. Aquella tarde se habló tan claro. Yo recibí esa bendición. Yo recibí esa palabra prometida para ese día. Y yo no quise caminar en ese camino. Yo tuve la oportunidad, pero di la espalda. O lo hice a media. Y vamos a estar en aquel lugar pegando la última mirada. Oh, Padre, ayúdanos hoy. Sí, Señor. Padre, que podamos reaccionar, que podamos servirte como tú te mereces. Amén. Padre, bendice a tu pueblo, que tu gracia sea con cada uno de nosotros y que podamos, Padre, desear, como el corito decía, más de ti. Amén. Padre, que quiere más de ti. Padre, porque tú tienes la bendición que cada uno de nosotros necesitamos. Amén. Padre, pedimos que tú nos sigas bendiciendo en este servicio, que tu gracia pueda manifestarse y que cada uno de tus hijos podamos ser bendecidos, podamos ser liberados. Tú sigues siendo ese Dios de liberación. Tú liberaste esa sangre. Señor. Tú puedes liberarnos a cada uno de nosotros. Tú tienes el poder para poderlo hacer, pero tenemos que llenarnos con toda sinceridad y confianza. Padre, ayuda a tu pueblo en este año. Te lo pedimos todo en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Pueden sentarse. Gracias, Señor. ¿Se sienten bien? ¿Están contentos con el Señor? Vamos a Él con todo lo que tenemos. Una señal de que le amamos con todo lo que tenemos. Debemos considerarnos porque merecen más que pero te digo que podamos adorándole con toda fuerza, con todo ánimo, porque te amamos con todo nuestro corazón. Gracias, Señor. El Señor ha sido bueno para con nosotros Amén. Sí, Señor. y nos ha permitido llegar hasta este momento y saber que Él es el que nos ha sostenido Amén. en las buenas y en las malas. Sabemos que como creyentes tenemos que ser probados. De hecho, nosotros queremos solo buenas. Que Dios nos ayude. Pero es la verdad, nosotros no queremos el mal, nosotros no queremos problemas, nosotros no queremos enfermedades, nosotros queremos solo las buenas. Pero como hijos e hijas de Dios, tenemos que ser probados, tenemos que ser tentados. Pero sabemos que Él ha prometido estar con nosotros. Como San dijo, Él ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Entonces debemos de estar confiando en ello, que donde está el problema, la dificultad, Dios no nos deja solos. Él está con nosotros en las buenas y en las malas. Ese nombre tiene que ser exaltado, su nombre tiene que ser adorado, porque Él es el que guarda de cada uno de nosotros. ¿Ve? Como hemos dicho, cuántas veces Satanás quiso ya venir por nosotros, enfrentarnos a esa puerta, pero vemos que el tiempo todavía no era y Dios estaba en las buenas y está
Dios está allí de protección, guardándolo hasta que se llegue el momento que Dios lo permita, que sea la voluntad de Dios. Amén. Y cuando sea la voluntad de Dios, debemos decirle gracias, Señor. Aquí estoy. Si el día se llegó, Señor, aquí estoy. De esa manera, ya usted, pero si no estamos bien con Dios, de hecho, ahí hay lamentos y decir, Señor, dame otra oportunidad más, Señor, no quiero partir, Señor, yo te he fallado, no te he servido como tú te merecías. Pero si usted lo está haciendo bien, si usted está adorando a Dios como Él se merece, cuando la muerte le enfrente, usted le dirá al Señor, si es ya tu voluntad, Señor, aquí estoy. Pero si hay todavía un propósito, Satanás no me puede hacer daño. Ve, porque tú estás de por medio. Pero si mi tiempo terminó, gracias, Señor. Porque usted sabe que le he servido a Dios como Él se lo merece. Entonces, que Dios nos ayude a servirle a Dios como Él se lo merece. No hay necesidades, que sea el Señor que nos ayude. Proyectito por aquí, si me he entendido. En este mensaje, el gran movimiento venidero, él dice así: dice,